SCORE, Centro de Estudios para la Competitividad Regional, presenta las memorias del taller virtual Evaluación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia. Desempeño de instituciones y procedimientos bajo el acuerdo. Amables, muy buenos días para todos. Bueno, voy a hacer la presentación de las personas que van a participar en este panel. Contamos hoy con una nómina de lujo, la doctora Magdalena Ruda, líder para el análisis social e institucional en la evaluación, Olga Lucía Lozano, ex viceministra de Comercio Exterior y consejera ante la OMC, Natalie Bernal Parra, asesora en la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio del Trabajo de Colombia, Germán Pardo Carrero, jefe de la sección comercial de la Delegación de la Unión Europea, y Walter Orlando Arévalo, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Iniciamos nuestra presentación con Magdalena Ruda, quien es la experta líder para el análisis social e institucional en evaluación. Tiene una maestría con distinción en Economía Internacional de la Escuela de Economía de Varsovia y 18 años de experiencia en análisis y desarrollo de políticas y legislación dentro de la Unión Europea y sus Estados miembros, así como también en países socios. Como es miembro del personal del Gobierno Nacional y de la Unión Europea, tiene experiencia de primera mano en la negociación e implementación de acuerdos comerciales de la Unión Europea, incluido el capítulo de Comercio y Desarrollo Sostenible. Magdalena ha trabajado con BKP en varias evaluaciones recientes preparadas para la Dirección General de Comercio a cargo de los análisis de impacto social. También ha sido invitada como experta externa para realizar presentaciones sobre los capítulos de los CDS para la Unión Europea y la sociedad civil de los países socios. Adelante, doctora Ruda. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla un momento, por favor. Sí, ojalá puedan ustedes ver las diapositivas. La estamos viendo. Entonces, brevemente, voy a presentar la metodología del análisis del funcionamiento de la estructura institucional del acuerdo y luego los resultados preliminares del análisis, que se basa en la lectura de los documentos, del texto legal del acuerdo, pero también en las entrevistas con las partes interesadas. Y voy a concluir mi presentación con unas palabras en cuanto a los pasos siguientes en el análisis y también con las conclusiones y recomendaciones. En cuanto a la metodología del análisis institucional, como ya ustedes saben, es que el acuerdo comercial tiene que ser implementado, aplicado en la práctica. Esto es que hacen todas las partes del acuerdo, pero además el acuerdo establece la estructura institucional, es decir, el Comité de Comercio y 8 subcomités especializados que gestionan la implementación del acuerdo en práctica y que proporcionan un espacio para las partes del acuerdo para intercambiar opiniones, para expresar preocupación si hay algunos problemas y para resolverlos. Entonces, hay que analizar también las instituciones y su funcionamiento para saber si funcionan efectivamente y si pueden de esta manera ayudar a la implementación del acuerdo. Entonces, cuando analizamos las instituciones, empezamos con el texto legal del acuerdo comercial, es decir, todas las provisiones del acuerdo, todas las disposiciones del acuerdo, perdón, que establecen el Comité de Comercio y las subcomités especializados y que describen también su ámbito de la responsabilidad. Luego, cuando ya sabemos cuál es el papel que deben jugar las instituciones, analizamos el funcionamiento de las instituciones en la práctica. Es decir, esto se basa en la lectura de los informes de las reuniones anuales que se celebran y también de las entrevistas con las partes interesadas. Es decir, entrevistamos los representantes del gobierno
y otras partes como los representantes del sector empresarial o la sociedad civil que nos pueden decir si desde su punto de vista las instituciones manejan de una manera correcta el acuerdo. Y luego el análisis concluye con las recomendaciones si hay un espacio para mejorar el funcionamiento de las instituciones. En cuanto al análisis mismo, empezamos, como he dicho, con la lectura del texto legal del acuerdo comercial para saber cuál es el poder, por ejemplo, el poder de tomar decisiones del Comité de Comercio y de 8 subcomités especializados, cuáles son sus responsabilidades, y luego continuamos con la lectura de los varios documentos que tenemos disponibles, por ejemplo, los informes de las reuniones que se celebran anualmente, las reuniones del Comité de Comercio y de sus subcomités especializados. Estos informes proporcionan información que nos permita saber o concluir que las instituciones del acuerdo funcionan bien, puedo decir. Las reuniones se celebran anualmente y proporcionan un espacio para las partes del acuerdo para intercambiar opiniones, pero también para intercambiar información, por ejemplo, sobre los flujos comerciales, sobre la gestión de los contingentes arancelarios, pero también sobre los cambios en sus políticas o la legislación en los ámbitos relevantes para el acuerdo y para el comercio e inversiones entre las partes. También las reuniones anuales y subcomités proporcionan un espacio para hacer preguntas técnicas o pedir consejo en los aspectos técnicos relacionados con la implementación del acuerdo. Por ejemplo, cómo utilizar varios documentos, cómo funcionan varios procedimientos de aduana, cómo funcionan varias disposiciones en cuanto a las reglas de origen y otros más. Entonces, estos son los ámbitos donde a veces las empresas enfrentan desafíos, entonces hay que aclarar cómo funcionan estas disposiciones, cómo se las puede implementar en práctica, y por aquí las partes pueden proporcionar consejo, información, pero también asistencia técnica si necesario. También hay algunos avances en cuanto a la solución de los problemas. Por ejemplo, si miramos a los obstáculos técnicos al comercio, las partes tenían una oportunidad de abordar el tema de los obstáculos técnicos y, como Dirk ha mencionado, desde los 23 de los que las partes han debatido, 12 permanecen abiertas, 9 han resuelto, 2 cerrados. Entonces hay algunos avances, pero también hay todavía un trabajo para hacer y se puede hacer más para mejorar la situación. Voy a avanzar con otra parte brevemente, cómo se realiza también el análisis a través de las consultas o entrevistas con las partes interesadas. Y por aquí voy a focalizarme en, en el capítulo de Comercio y Desarrollo Sostenible y de sus instituciones. Es porque este capítulo tiene la estructura institucional más desarrollada que los demás capítulos, y tiene, además del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible, también una parte institucional que involucra a los representantes de la sociedad civil. Este capítulo prevé que el establecimiento de los puntos de contacto, es decir, las personas responsables de intercambio de la información entre las partes. Estas son gestionadas por la Dirección General de Comercio en la Comisión Europea, por la parte de la Unión Europea, y los ministerios responsables de comercio exterior en Colombia, Perú y Ecuador. Y entiendo que esta parte de la estructura institucional funciona muy bien, funciona de una manera efectiva y proporciona un espacio para
preparar las reuniones del Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible, intercambiar información, lanzar varias actividades de cooperación, pero también, si necesario, para abordar algunos problemas si ocurren. En cuanto al Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible, las reuniones se celebran anualmente y, como en el caso de otros subcomités, también proporciona un espacio para las partes para debatir la implementación del capítulo del comercio y desarrollo sostenible, intercambiar información sobre los avances durante el año pasado, por ejemplo, las nuevas políticas, nueva legislación adoptada por las partes, pero otros avances como, por ejemplo, la reducción del trabajo infantil o reducción del empleo informal o, por otra parte, fortalecimiento de los servicios de inspección. Si necesario, si ocurren algunos problemas o si una de las partes expresa preocupación, las reuniones del subcomité proporcionan un espacio también y una oportunidad de plantear cuestiones, de pedir clarificaciones o de acordar algunas actividades, algunos pasos a dar en el futuro para abordar el problema. Y un elemento importante también es que aumenta la confianza entre las partes, entiendo, y la transparencia. Por ejemplo, se publican los informes de las reuniones en la página web de la Comisión Europea para que las partes interesadas puedan leerlas y saber simplemente cuáles son los asuntos debatidos en estas reuniones. Y para finalizar esta parte de la presentación brevemente, como he dicho, el título de Comercio y Desarrollo Sostenible prevé también el establecimiento de la parte institucional que incluye los representantes de la sociedad civil de la Unión Europea, Colombia, Perú y Ecuador. El acuerdo prevé que las partes pueden consultar a su sociedad civil dentro de los mecanismos domésticos ya existentes o pueden establecer unos nuevos grupos o comités. Y entonces este diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil puede ser seguido durante el año y además hay reuniones anuales de los gobiernos y la sociedad civil a la misma ocasión cuando se celebran las reuniones anuales del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible. Es que la sociedad civil tiene sus reuniones para debatir la implementación del título y también para prepararse a la reunión con los representantes del gobierno. Y durante la reunión conjunta, que podemos llamar como una sesión abierta, se debate también la implementación del capítulo y si antes la sociedad civil ha adoptado algunas conclusiones, algunas recomendaciones para las partes en cuanto a la mejora de la implementación del título, la sesión abierta proporciona también una oportunidad de compartir estas conclusiones, estas recomendaciones y luego la sociedad civil espera que las partes den un seguimiento a estas recomendaciones. Y por otra parte, las partes del acuerdo esperan también que las recomendaciones sean bastante concretas para las partes, para que las partes sepan cuál es la expectación de la sociedad civil. Y por aquí, la impresión que tengo después de las entrevistas es que hay varios avances en este ámbito. Es muy bueno que las reuniones se celebran anualmente, que la participación ha mejorado gracias a la financiación de la Unión Europea, que apoya la presencia de la sociedad civil también de Colombia, Perú y Ecuador, pero también hay todavía algunas oportunidades a mejorar la implementación del título en esta parte. Y simplemente para terminar, porque estoy consciente de no tenemos mucho tiempo, es que lo que me han dicho los representantes de la sociedad civil es que hay una diferencia en cuanto al funcionamiento de estos grupos de consulta en la Unión Europea, Colombia, Perú y Ecuador. Entonces, me han dicho los representantes de la sociedad civil que todavía haya una oportunidad de mejorar este funcionamiento. Por ejemplo, que se celebran las reuniones
con una mejor frecuencia o, por ejemplo, sería muy oportuno que los grupos de consulta, los grupos asesores, tengan, por ejemplo, una secretaria técnica que podría apoyar la gestión de las reuniones o hacer una investigación, preparar algunos papeles, algunos documentos para facilitar la discusión durante las reuniones. También, como he dicho, la sociedad civil espera que las partes del acuerdo den un mejor seguimiento a sus recomendaciones y que se pueda también oír de las partes del acuerdo cómo este seguimiento ha sido efectuado. No voy a ir más en los detalles, entonces creo que voy a terminar por aquí. Muchas gracias por su atención. Doctora Ruda, muchísimas gracias por su presentación. Creo que pues, nos ha dejado unos datos muy interesantes, pues evidentemente para este espacio de conversación y de presentación, por supuesto, de los resultados del acuerdo. Ahora vamos a iniciar nuestro panel con la doctora Olga Lucía Lozano, abogada rosarista con más de 30 años de experiencia en temas de comercio exterior, que se iniciaron con su participación en la creación del Ministerio de Comercio Exterior en 1991 y se ha desempeñado como viceministra de Comercio Exterior. Representó a Colombia ante la OMC como consejera de la misión en Ginebra, negociadora de TLCs y acuerdos de inversión. Actualmente es la directora del Observatorio OCAPI, un centro de pensamiento en temas de política comercial y competitividad. Ha sido consultora empresarial y en la actualidad es miembro de juntas directivas. Adelante, doctora Lozano. Muchas gracias, muy buenos días. Les agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un honor estar en la que considero mi casa, el claustro. Quisiera empezar con una anécdota. Herminio Blanco, el negociador mexicano del NAFTA, alguna vez le preguntaban que cuál era el impacto más importante que se había generado entre Estados Unidos y México. Y esto pasó hace bastantes años, ya se van a dar cuenta que no soy tan joven. Él decía, tenemos las extensiones. Para los jóvenes dirán, ¿qué eran eso las extensiones? Eran unos numeritos que había en los teléfonos fijos cuando uno llamaba a una determinada entidad y le garantizaban que uno realmente podía conectar con la persona que tenía el lápiz y aprobaba o el ingreso del aguacate o de los pollos o de los huevos a un determinado país, o era quien tenía la solución a una norma técnica. Así que desde la perspectiva institucional, un acuerdo, ¿qué es lo que da? Las extensiones. Ya no tenemos los teléfonos fijos, pero digamos que nos da la conexión con otra institucionalidad que nos permite de alguna forma maximizar una ventaja arancelaria. Yo quisiera felicitar a Magdalena por este análisis, pero quisiera aportar otra perspectiva, otra mirada a lo que desde mi punto de vista es la institucionalidad y aporta en la institucionalidad un acuerdo como este que tenemos con la Unión Europea. Quiero tratar 4 puntos. La Unión Europea y la Comunidad Andina, bloque a bloque. Quisiera luego hablar de qué ha pasado en la institucionalidad colombiana, luego en la regulación y finalizar con la gobernanza global. Yo querría decirles que al iniciar este proceso de negociación, lo primero que hubo fue un chequeo de realidad por la Unión Europea. Ellos se imaginaron que iban a encontrarse un mercado común en la Comunidad Andina y se encontraron con que era apenas una zona de libre comercio con algunos aranceles comunes y una cosa en construir. Entonces, había un objetivo estratégico en el acercamiento de la Unión Europea a otro bloque, el bloque subregional andino, pero desafortunadamente, y ustedes todos conocen un poco la historia de esta negociación, Bolivia se retira, Ecuador dice que va a hacer un análisis mayor, luego se une al acuerdo, pero digamos que uno de los efectos institucionales mayores tenemos que decir que fue un fracaso, que era ese acercamiento bloque a bloque. Sin embargo, yo no soy pesimista, soy optimista, creo en el papel de la Unión Europea
en ese objetivo institucional de seguir fortaleciendo la comunidad andina, y ese es el primer elemento que quisiera poner sobre la mesa. Creo que hay mucho que hacer en la comunidad andina y creo que tener este relacionamiento con la Unión Europea nos da una oportunidad de, a través de este relacionamiento, hacer un puente con la comunidad andina. El segundo tema que quisiera tratar es el impacto en la institucionalidad colombiana. Sin duda alguna, la estrategia europea del campo a la mesa nos puso a conversar a los colombianos y nos puso a conversar al interior de nuestras entidades. De una forma, no es que no lo hiciéramos en el pasado, pero nos tocó encontrar otras formas de conversar entre el INVIMA, el ICA, el Ministerio de Agricultura, lo que decía ahora Juan Carlos Cadena de la diplomacia sanitaria, que es de la mayor importancia. Creo que el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea tiene un impacto importantísimo en la institucionalidad colombiana, porque nos llevó a hacernos unas preguntas y a trabajar de una forma que no lo hacíamos antes. No voy a decir que solo es el tratado con la Unión Europea, creo que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos fue quien generó esta idea de aprovechamiento de los tratados de libre comercio en Colombia y de alguna forma una red institucional o una, digamos, una coincidencia en la necesidad de trabajar mancomunadamente para garantizar el acceso a unos determinados mercados. Así que yo quisiera enfatizar que ese es otro de los aspectos fundamentales cuando uno mira la institucionalidad, el aspecto institucional. Cuando uno piensa qué es la institucionalidad y para dónde va la economía institucional, pues se encuentra con los premios Nobel de Economía y le dicen a uno hay que disminuir los costos de transacción y hay que generar una regulación que sea de alguna forma eficiente en un espacio económico determinado. Y ahí yo diría que ha sido súper exitoso este Tratado de Libre Comercio en la regulación. Solamente para un ejemplo, porque no tenemos mucho tiempo, pero el tema de la protección de datos y la decisión de Colombia de tomar el estándar de la Unión Europea, pues es uno de los aspectos que evidencia cómo un relacionamiento comercial va más allá que simplemente bajar unos aranceles, que eliminar unas barreras arancelarias y lleva a un acercamiento en regulación que me parece que hay que tener muy en cuenta. Y el cuarto punto, como yo veo la institucionalidad, creo que uno de los elementos fundamentales que nos ha aportado este tratado también es nuestra nueva visión de socio comercial, compañero, digamos, de algunas batallas en la Organización Mundial de Comercio. Creo que tener a la Unión Europea como socio comercial desde la perspectiva estratégica de la política comercial de Colombia es muy importante. No es lo mismo sentarse en la Organización Mundial de Comercio y tener ese actor a tener un actor con el que yo tengo un relacionamiento comercial. Y ahí pienso que hay unos efectos tanto en la Organización Mundial de Comercio como en la Organización para la Cooperación y Desarrollo, donde Colombia recién ha accedido a este escenario de políticas públicas. Creo que hay mucho por hacer en ese maximizar el hecho de que somos socios comerciales y cómo encontrar aquellos elementos comunes en esos foros que pueden ayudar en distintos campos a Colombia. Así que ese sería como mi aporte en cuanto a otra visión de la institucionalidad. Quisiera aprovechar que tengo ahora unos minutos para hacer dos comentarios al panel pasado. No, me parece que no los puedo dejar pasar. Uno, no puedo coincidir más en la afirmación de Juan Carlos Cadena de cómo valorar los PLCs, cómo evaluar el impacto de los PLCs. Me uno a su llamado de salir del simplismo de la balanza comercial, exporto más, exporto menos. Creo que esa forma de evaluar los tratados de libre comercio no nos ha hecho bien. Es la razón por la cual China y Estados Unidos hoy están enfrascados en este debate enorme
Y también quisiera, un poco aprovechando que soy abogada, cuestionar digamos, ese gran respeto que se le tiene a esos análisis cuantitativos de no diversificación. Cualquiera que conozca el arancel colombiano y en general el arancel a nivel mundial se da cuenta que es la única forma como evaluamos hoy las balanzas comerciales y no necesariamente nos dice que realmente o no hemos diversificado o no hemos incrementado valor. Los vestidos de baño que Colombia exportaba en 1970 no son los mismos que exporta hoy, pero desde una perspectiva de análisis cuantitativo son lo mismo. Y el tema del valor agregado, me parece que ese tema de querer exportar cohetes, pues fíjense Chile sigue exportando vino, salmón, frutas, con un valor agregado enorme. Entonces, a veces esa idea de que tenemos que avanzar hacia bienes industriales, me parece que hay un mito enorme en esto y en la diversificación como tal. Es como si quisiéramos alcanzar algo maravilloso que es la diversificación, cuando si lográramos tener una canasta de productos, así no sea tan grande, digamos, si logramos ser competitivos en eso, me parece que ahí estaría el éxito. Y para finalizar, quisiera reiterar lo que dijo Pablo sobre de dónde venimos. Yo estaba en la mesa cuando India demanda las preferencias de la Unión Europea y ahí ustedes no se imaginan lo que significaba para los exportadores perder ese acceso preferencial a la Unión Europea. Así que hemos avanzado mucho, tenemos hoy un conjunto de reglas de juego importantísimo y creo que hay mucho por construir. De nuevo, mil gracias por esta invitación. Muchas gracias, doctora Lozano, por su intervención. Muchas gracias por todas sus reflexiones. Ahora vamos a dar la palabra a la doctora Natalie Bernal Parra. Ella es asesora en la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio del Trabajo en Colombia. Natalie es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado y magíster en Seguridad Internacional y Derechos Humanos del Instituto de Estudios Políticos de París. Actualmente está a cargo del seguimiento a los compromisos internacionales en el tema laboral con la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE y la Alianza del Pacífico. Adelante, doctora Bernal. Buenos días, Merlin. Buenos días a todos. Les agradezco mucho por esta invitación. Es un honor para mí estar hoy representando al Ministerio del Trabajo en este foro tan importante. Voy a compartir pantalla un segundo. Qué pena. ¿Me confirman, por favor, si la pueden ver? Sí, la estamos viendo, Natalia. Un segundo que aquí no me deja ponerla. Listo. Entonces, pues también agradezco mucho la presentación de la doctora Magdalena sobre la institucionalidad de este acuerdo comercial. Como decía ahorita la doctora Olga Lucía, los TLCs han ayudado para poner sobre la mesa temas relevantes para nuestro país, como lo son los derechos humanos, los temas laborales y los temas medioambientales. Hay algo que hay que resaltar de Colombia y es que nosotros tenemos capítulos específicamente para defender estos temas dentro de los TLCs. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá tienen capítulos laborales y el TLC con la Unión Europea tiene un capítulo de desarrollo sostenible que fue el que profundizó Magdalena al final de su presentación, en el que tratamos estos temas, justamente medio ambiente y los derechos laborales. Quisiera pues comentar que dentro del título 9 del acuerdo comercial es donde nosotros tratamos estos temas de comercio y desarrollo sostenible. Lo que se hace en las instituciones que se han constituido dentro de este acuerdo comercial es establecer estas reuniones anuales en las que los países, los diferentes ministerios de comercio, de trabajo y de ambiente empezamos a compartir cuáles son los avances que hemos logrado cada año frente a los compromisos de este tratado. Algo que hay que resaltar, que también lo mencionó el doctor Italo Cardona el 2 de marzo,
es que los TLCs le han permitido a Colombia afianzar mucho más estos instrumentos internacionales que teníamos para defender los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, nosotros, digamos que con la Unión Europea trabajamos los temas que son de interés de la Unión Europea, de Perú, de Ecuador y de Colombia en materia laboral. Aquí digamos que también quiero resaltar algunos de los avances que hemos presentado en estos comités, porque creemos que Colombia, si bien aún nos falta mucho trabajo por hacer, también hemos alcanzado muchísimos logros gracias al trabajo articulado con diferentes organizaciones y con diferentes entidades del Estado. Entonces, uno de los temas más importantes que hemos trabajado es el tema de la protección de líderes sociales y de líderes sindicales específicamente. Lamentablemente, por la coyuntura de nuestro país, muchos de los líderes se enfrentan a situaciones en donde se les vulneran distintos derechos, incluido el derecho a la vida. Entonces, el gobierno está comprometido con trabajar de la mano con las distintas instituciones para poder garantizar la protección de los líderes sindicales y que ellos puedan ejercer su labor de defensa de los derechos humanos sin ningún inconveniente. Entonces, para esto se creó un grupo de élite con la Fiscalía General de la Nación en la que se especializaron fiscales para analizar las investigaciones frente a los casos de homicidio. Gracias a este trabajo se pasó de tener una sentencia condenatoria en 2001 a 966 en 2020. Entonces, gracias a esta especialización y este trabajo articulado, hemos podido garantizar la defensa y la protección de la vida de los líderes sindicales. También se fortaleció el programa de protección de los sindicalistas en cabeza de la ONP con el fin de proteger a las personas que realizan labores sindicales. También se creó el decreto 2078, que es del Ministerio del Interior, en el que se garantiza una protección colectiva a los líderes sindicales, porque debido también a la coyuntura de nuestro país, como hay tantas demandas de protección, a veces no es posible protegerlos a todos. Es decir, que nosotros esquemas de protección colectiva para garantizar que comités de sindicatos puedan tener medidas de protección y se garantice su labor. Y también existe una mesa de concertación con las centrales para la reparación del movimiento sindical, porque lamentablemente durante muchos años Colombia fue el país donde más líderes sindicales asesinaban. Entonces, Colombia también está trabajando para proteger la labor que estos líderes y defensores de derechos humanos ejercen. Otro de los temas muy importantes es que se ha fortalecido el diálogo social en el país. Tenemos una comisión que es la Comisión Especial de Tratamientos de Conflictos ante la OIT, en la cual los sindicatos pueden llevar sus casos y llegar a acuerdos con los empresarios cuando hayan vulneraciones de los derechos laborales. Esta comisión tiene una tasa de efectividad del 70%, es decir, que 7 de cada 10 casos que van a ser COIT terminan en acuerdo positivo y en común acuerdo entre las partes. Otro tema que también es de gran importancia y en el que nos ha ayudado muchísimo la Unión Europea es el fortalecimiento de la inspección laboral. La inspección laboral es la que garantiza que las empresas cumplan con las normas laborales y que sus trabajadores estén protegidos y se les garanticen sus derechos. Entonces, durante los últimos años se ha fortalecido económicamente y técnicamente a la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, y en el marco de este acuerdo, en el artículo 286, el Ministerio de Trabajo en 2018 presentó el primer proyecto de cooperación laboral que fue financiado por la Unión Europea, terminó el año pasado a finales y fue implementado por la OIT. Este proyecto lo que permitió fue establecer la estrategia de inspección rural del ministerio. Entonces, lo que permitía esto es que las inspecciones están en las cabeceras municipales y a veces se desplazan a ciertos municipios de los departamentos, pero no llegan a todos. Lo que permite la inspección laboral es que se puedan mover por todos los municipios, incluso los que están más alejados de la cabecera municipal, para presentar la oferta laboral del ministerio para que las personas puedan conocer sus derechos y para que pues las personas puedan solucionar sus conflictos laborales y acceder a diferentes ofertas del Ministerio del Trabajo. Finalmente, nosotros hemos logrado también trabajar mucho en la erradicación del trabajo infantil. El ministerio, gracias también al apoyo de la OIT,
creó un sistema de información integrado para la identificación de los niños que están en riesgo del trabajo, de trabajo infantil, que se llama el CIRITI. El CIRITI tiene una característica muy importante y es que se enlaza con bases de datos, por ejemplo, el SISBEN. Entonces, estas bases lo que permiten hacer es identificar qué niño, en qué departamento, en qué municipio, en qué vereda puede tener riesgo de trabajo infantil. Entonces, esto ha permitido tener una estrategia mucho más grande y mucho más detallada y rigurosa para poder proteger a los niños que están en riesgo de caer en trabajo infantil. Y finalmente quisiera resaltar un punto muy importante y es que en estas instituciones, en este subcomité de desarrollo sostenible, hemos fortalecido mucho el diálogo con la sociedad civil. Existen dos mecanismos por los cuales hacemos esto. Por un lado, está en el artículo 280 del título 9, los mecanismos nacionales. Ahí se indica que la sociedad civil puede utilizar los mecanismos que ya existen a nivel nacional para presentar sus observaciones, sus comentarios frente a los avances en el comité. Entonces, para el tema ambiental es el Consejo Ambiental y para el tema laboral es la Comisión Nacional Permanente de Políticas Salariales y Laborales. Esta comisión es tripartita, está conformada por representantes de los sindicatos, de los trabajadores y de los gobiernos, y tiene una subcomisión específica, que es la de Asuntos Internacionales, en las que se trabajan los temas de esta materia. Ahí nosotros presentamos cuáles son los avances que hemos logrado en los temas, en los distintos TLCs, en los avances con la OCDE, en el trabajo con la Alianza Pacífico, por ejemplo, y recibimos una retroalimentación tanto de los sindicatos como de los empresarios para poder afianzar las políticas y poder igual ir incorporando estos comentarios a las acciones que está haciendo el ministerio. Y de igual forma, este capítulo permite el diálogo con la sociedad civil por medio de grupos internos consultivos. Entonces, nuestra sociedad civil, por supuesto, es independiente y autónoma en la decisión de quererse unir para poder hablarnos de los temas que a ellos, digamos, les parece que podemos mejorar o nos hacen comentarios o retroalimentación. Entonces, con este diálogo, nuestra sociedad civil, integrada por representantes de los trabajadores, de los empleadores y de organizaciones sociales, que justamente algunos de ellos hablaron el día martes en sus intervenciones, ellos se reúnen y algunas veces nos invitan a nosotros como gobierno y es así como nos presentan cuáles son como sus perspectivas, cuáles son sus opciones de mejora, qué es lo que ellos creen que también estamos haciendo bien, porque también nos muestran que tenemos temas que están mejorando y de esta manera se articulan estos dos espacios de diálogo social con la sociedad civil y nosotros como gobierno podemos seguir fortaleciendo este trabajo mancomunado porque de todas maneras los representantes de la sociedad civil son quienes nos presentan las inquietudes y las cosas que de pronto desde el gobierno podemos mejorar y podemos seguir trabajando. Entonces les agradezco mucho por este espacio y quedo atenta también a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Natalie, por su intervención y los datos que nos aporta para este panel. Ahora vamos a dar la palabra al doctor Germán Pardo Carrero, abogado de la Universidad del Rosario, doctor en Derecho Tributario de la Universidad de Salamanca en España. Es creador, fundador y director del programa de especialización en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior de la Universidad del Rosario. Es profesor nacional e internacional, autor de varios artículos, libros y director de varias obras. Actualmente es presidente de la Comisión Académica Aduanera del ICDT, ICDA. Adelante, doctor Pardo, por favor. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, un agradecimiento a los organizadores. Para mí es un honor estar con ustedes y voy a compartirles unas reflexiones sobre el tema de mi especialidad, que es precisamente referente a las aduanas y facilitación del comercio. Permítame un segundo, comparto pantalla si puedo. Bueno, por alguna razón no puedo compartir la pantalla, pero les comento de qué se trata la cosa.
Yo parto de un punto básico que mencionó el doctor Javier Díaz de Analdés y esta mañana también lo mencionó el doctor Alejandro Useche. El tratado como tal es un instrumento, es una herramienta. El doctor Díaz decía es como una bicicleta. El tema de una bicicleta es que si yo no practico, pues de pronto no monto bien la bicicleta, pero si practico mucho, pues de pronto le saco un buen provecho a la bicicleta. Digamos que el acuerdo como el que nos presenta la Unión Europea con Colombia, Perú y Ecuador, genera grandes oportunidades a nivel de apertura de mercados, de atracción de inversión, de consecución y venta de mercancías y servicios en mejores condiciones, menores aranceles. Otra cosa que se mencionó esta mañana, nivelación en las negociaciones con quienes ostentan tratados similares con la Unión Europea, acumulación de origen que facilita los negocios de mercancías que usan materias primas originarias de los países socios o amigos de la Unión Europea, mejor trato a ciertos productos, etcétera. Pero al lado que nos presenta oportunidades, por supuesto, también nos genera compromisos de actualización, armonización normativa y su implementación, derechos humanos, derechos laborales, protección del medio ambiente, ampliación de contingentes, reducción de aranceles para ciertos productos, cumplimientos de normas de origen, etcétera, compromisos que se derivan del tratado. Algo que también tenemos que tener en cuenta son ciertos requerimientos del mismo. Y el primero, que pareciera ser el más obvio, pero creo que es el menos obvio, es el conocimiento del Tratado de Libre Comercio, su difusión, su divulgación, el estudio de los aspectos del tratado a nivel académico. Yo me atrevería a decir que los tratados son desconocidos por nuestros profesionales y por la gran mayoría de los empresarios de este país. En eso la academia ha tenido una gran falla. También se requiere una necesaria coordinación entre las diversas instituciones del Estado, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria y Comercio, la DIAN, el INVIMA, el ICE, etcétera. Una voluntad política y empresarial para aprovechar el tratado, y algo que me parece básico y que siento que no tenemos es una cultura de confianza entre las autoridades y los particulares para todo lo que realizamos en el país. Se nos olvida que todos somos colombianos, somos un solo país y debemos remar básicamente en la misma vía si queremos aprovechar un tratado como el que tenemos enfrente. Digamos que llegando al punto que quiero tratar, el capítulo 3 de aduanas y facilitación del comercio, quiero mostrar unos aspectos en los cuales vemos que el país aún no está preparado para el cumplimiento del acuerdo. Este capítulo parte de un ítem básico y es que las partes reconocen la importancia de los asuntos aduaneros y de facilitación del comercio en la evolución del entorno global de comercio. Cuando hablamos de asuntos aduaneros, pensemos en las funciones de las aduanas, es decir, función de control de ingreso y salida de mercancía, y al lado también función referente al recaudo de los tributos aduaneros, básicamente derechos de aduana y desde el punto de vista de los gravámenes internos, el IVA al comercio exterior. En cuanto al control, tenemos protección de intereses legítimos que tienen que ver con la salud humana, con la salud animal, con la fitosanidad, con la moralidad pública, la preservación del patrimonio artístico, arqueológico, cultural del país y otra serie de intereses tales como la protección a la propiedad intelectual en frontera, la protección del medio ambiente, la facilitación del comercio aplicando de manera adecuada un sistema de gestión de riesgo, la seguridad, vista desde muchos puntos de vista, en la lucha contra el crimen organizado, contra el terrorismo, contra el lavado de dinero, contra el contrabando y otros delitos. Es decir, es indudable que la función de control es una función muy importante. Pero ¿qué problemas tenemos en la práctica? Mirando los compromisos que ha adquirido Colombia a través del tratado, por ejemplo, la idea es que haya una aplicación en el ámbito de las aduanas y del comercio de instrumentos internacionales y de estándares, que es lo básico porque pues finalmente estamos haciendo negocios con otros países y los trámites deberían ser los mismos básicamente en todo lado. Eso nos hace pensar que debemos recurrir al convenio de Kioto revisado, convenio de Kioto para la armonización y simplificación de regímenes aduaneros, al convenio del sistema armonizado, al marco SAFE, al modelo de datos aduaneros de la OMA. Sin embargo, si ya miramos la legislación colombiana en la materia, Colombia tiene una legislación aduanera muy alejada del convenio de Kioto. Se hizo un intento fallido con el decreto 390 del 2016, pero actualmente lo que rige básicamente es una compilación de normas que en buena parte son normas del año 2000, de 1999,
que plasman en sí mismo una filosofía de desconfianza entre la autoridad aduanera y los operadores del comercio exterior, lo cual definitivamente no deja avanzar. En materia, por ejemplo, de facilitación del comercio, que es otro compromiso, volvemos al mismo problema. Existe mucho obstáculo de carácter formal que dificulta el comercio internacional. Hoy, por ejemplo, tenemos problemas hasta con la expedición de garantías por los requisitos o los requerimientos que establece la aduana, que no son los que trae el Código de Comercio. Se les han creado sin justificación inhabilidades a las agencias de aduana, etcétera. Y repito, hay una mentalidad en los funcionarios de desconfianza hacia el operador de comercio exterior. Se habla también dentro de los compromisos de requisitos razonables para estos operadores de comercio exterior y resulta que conseguir una autorización, por ejemplo, para un operador económico autorizado o para una comercializadora internacional, una zona franca, un plan Vallejo, etcétera, puede ser algo muy engorroso, costoso y demorado. En cuanto a la aplicación de técnicas modernas, incluyendo la evaluación del riesgo, que es un compromiso del país, la verdad es que el sistema de evaluación de riesgo que aplica Colombia, específicamente la DIAN, deja mucho que desear. No se conocen, por ejemplo, los datos que la aduana utiliza para tomar sus decisiones. No se da respeto a la habeas data ni a la mayor parte de los parámetros para evaluar ese riesgo. Y se da como la idea de la subjetividad en el ejercicio de esa función. Ahora, desde el punto de vista del desarrollo progresivo de sistemas, incluidos aquellos basados en tecnologías de la información, desde 2016 venimos trabajando en ello, pero no se ha logrado la modernización del sistema. Y hasta tanto, lo que se nos dice es que el sistema tecnológico actual no permite la actualización de la legislación aduanera. Esperemos que esto se logre rápido. En materia de sanciones, los compromisos indican que cualquier sanción interpuesta por infracciones a las regulaciones aduaneras o a requisitos de procedimiento no deben ser desproporcionadas ni discriminatorias. Eso está muy alejado de la realidad sancionatoria colombiana en materia aduanera. Las sanciones terminan siendo muy fuertes y a veces castigan aspectos formales que ningún daño, ningún bien más bien le causan al país y no causan realmente un daño para la aduana o para el país. Se sigue aplicando responsabilidad objetiva y uno podría decir claramente que el régimen colombiano en materia aduanera y en materia sancionatoria desconoce tanto el GATT del 94 como el Acuerdo de Facilitación del Comercio y nosotros somos parte de la OMC y del Acuerdo de Facilitación del Comercio. En cuanto a que haya una doble instancia independiente, pues esa independencia falla porque la aduana maneja los recursos en la vía administrativa y generalmente cuando resuelve el recurso de reconsideración o excepcionalmente de apelación, confirma lo que previamente ha establecido. En cuanto a que debemos promover al operador económico autorizado, pues hombre, las estadísticas de operadores económicos son muy pocas y son muy pocos los operadores autorizados porque los requisitos son muy fuertes, los procedimientos son demorados, los costos para adquirir ese statu quo son muy altos para el empresario, no hay tampoco seguridad del respeto a los beneficios que se ofrecen y finalmente existe una desconfianza mutua entre la aduana y el sector privado. Incluso en aquello de brindar oportunidades a la comunidad empresarial para hacer comentarios sobre propuestas legislativas y procedimientos relacionados, la verdad es que ya cuando sale un proyecto de ley se da un término muy corto para realizar observaciones serias a los diversos proyectos de normas. Para concluir, diría que es importante tener acuerdos comerciales como el que se tiene con la Unión Europea y con otros países relevantes en la economía mundial, al igual que otros acuerdos tal como el que hace a Colombia miembro de la OCDE y los convenios de doble imposición. Siempre señalo el tema tributario porque no se puede pensar en negocios sin pensar en impuestos. Lo cierto es que dichos acuerdos deben venir acompañados de un verdadero compromiso de impulso y de obras claras para que los mismos efectivamente sirvan para generar negocios y cumplir sus otras finalidades. Ahora, siento que mientras el país no tenga una verdadera vocación de seguridad jurídica en materia legislativa, vocación que se ve en normas claras, fáciles de entender, permanentes, también seguridad jurídica en materia judicial y administrativa, en materia de interpretación uniforme de normas, procedimientos transparentes, independencia del fallador, etcétera, y una verdadera vocación de trabajar para atraer la inversión, será difícil aprovechar oportunidades como las que presentan los acuerdos de comercio y particularmente el de la Unión Europea.
Es posiblemente, como lo dijeron esta mañana, la Unión Europea el mayor inversionista en Colombia, pero la inversión podría ser muchísimo mayor si las condiciones de seguridad jurídica fueran también mejores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Pardo, por su intervención. Y ahora vamos a dar paso al doctor Walter Orlando Arévalo. El doctor Arévalo es profesor principal de carrera académica de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, doctor en Derecho summa cum laude, director local del proyecto Bridge de la red Jean Monnet de la Comisión Europea, cofinanciado por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea y miembro editorial del Latin American Journal of European Studies del Latin American Center for European Studies. Es secretario general de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, codirector de la especialización en Derecho Internacional de la Universidad del Rosario y profesor del curso de formación diplomática de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia. Es también director de la Red Latinoamericana de Revistas de Derecho Internacional. Adelante, doctor Walter. Buenos días, ¿me escuchan ahí? Sí, le estamos escuchando, doctor. Gracias, doctora Merlin, qué gusto. En primer lugar, pues verlos y me encantan esos paneles atrás del claustro, lo hacen sentir a uno en casa desde tan lejos. Pues en primer lugar, felicitar a todos los miembros del foro, los organizadores de SCORE, a todo este andamiaje para este foro tan enriquecedor, tan diverso y que a lo largo de estos 2 días nos ha presentado tantas posturas de todas las visiones que se puedan tener, como lo acaban de demostrar las últimas 3 seguidas sobre este acuerdo tan importante y pues tan decisivo para el país. Yo quisiera hacer algunas breves glosas desde mi especialidad, el derecho internacional, los procesos de integración, y simplemente hacer algunos comentarios adicionales a lo que los panelistas expertos en la materia y que además desarrollaron estas investigaciones, como la doctora Ruda, pues ya han explicado de la manera más clara. En primer lugar, quisiera pues recoger un poco de lo que dijo la doctora Solano sobre esta idea de la integración andina como tanto un aspecto fallido en el origen del acuerdo, pero también como una perspectiva de futuro institucional, porque en últimas también existe, y está claro para todos que en la última evaluación del Parlamento Europeo del Centro de Estudios y de Investigaciones del Parlamento Europeo de 2018 mencionó de manera expresa pues que la vocación del acuerdo era, en todo caso, y se mantiene siendo, el fortalecimiento de la integración andina. Y eso está marcado por unas dinámicas bastante curiosas, adicionales, por ejemplo, a la adhesión de Ecuador, como por ejemplo el hecho de que Bolivia, ese miembro fallido del acuerdo, es hoy el estado que más recibe cooperación y más recibe ayuda por parte de la Unión Europea. Y pues aparte de ser un candidato necesario para el acuerdo, para el funcionamiento del acuerdo, el mismo reporte del Parlamento Europeo 2018 dice pues que es la pieza faltante para poder aspirar a que otros elementos del acuerdo funcionen como están pensados desde la perspectiva europea. Hay 2 capítulos del modelo del acuerdo que adicionales a todos los que ya han mencionado, digamos que no han dado su potencial completo, y es como ya lo decía esta mañana, el de inversiones, pero también el de compras públicas. Y necesariamente una relación, como lo decía la doctora Solano, bloque-bloque sigue siendo deseable, sigue siendo necesaria, y en últimas va a terminar, esperemos, lográndose para poder resolver algunas de las asimetrías mismas del acuerdo, como que el hecho de que el caso de Ecuador sea básicamente es un acuerdo que en mucho en el papel es igual, pero que se aplica distinto por los plazos, por los temas en los compromisos medioambientales, por sus propias normas laborales. Entonces, creo que la necesidad de adherirse a una idea futura de lograr esto en bloque no debe ser abandonada. Y creo que esa va a ser la perspectiva a futuro, sobre todo porque ahí hasta cierto punto se puede crecer en esta idea de que este es un acuerdo
de países andinos que se comportan unilateralmente con la Unión Europea y que tienen relaciones bilaterales, eso es un andrajo, eso es un muñeco que no es tan claro desde el punto de vista, como lo mencionaba, por ejemplo, ahora, desde otros sistemas de integración y desde otros modelos de comercio internacional como la OMC. En segundo lugar, desde esa perspectiva del derecho de la integración, es claro y lo muestran tanto los reportes que ustedes han hecho y ese maravilloso estudio que nos presentan como el reporte de 2018 de la Unión Europea, pues que Colombia sigue llegando a donde llegamos culturalmente y a donde llegamos turísticamente y a donde nos lleva nuestra cosmovisión, y es que seguimos llegando solamente a España, Holanda, Francia y antes de que se fuera al Reino Unido. Pero pues digamos que nos quedan 27 naciones por explorar y nos quedan 27 otros submercados a los cuales llegar, donde de pronto ese debate sobre la diversificación o no que presentaba la doctora Solano también tiene algún impacto. Entonces, ahí hay un comentario que hacer y es absolutamente a título personal. Y es que eso también depende de la expansión de otras institucionalidades nacionales colombianas. Tenemos solamente 14 embajadas en la Unión Europea, de 27 posibles. Y las experiencias, ustedes todos las conocen o las han escuchado. Para la sazón, pues un ejemplo bobísimo, y es, yo estudié en Dinamarca y me tocaba irme a Holanda para votar, y me tocaba irme a Alemania para resolver un problema de actualizar los papeles de viaje, los pasaportes. Entonces, si eso le pasa a uno, de pronto como estudiante, como turista, imagínense la posición de un empresario, de una inversión que de pronto quiere llegar a, no sé, Eslovenia, Rumania, y pues no hay institucionalidad colombiana que inicia por la diplomacia, y es la diplomacia una embajada la que después va a llevar de la mano a ProExport, va a llevar de la mano a los ministerios, va a llevar a ProColombia. Entonces, no le puede pedir uno todo a el comercio. Necesariamente la institucionalidad diplomática tiene que reflejarse. Si el socio comercial es este, pues entonces necesitamos expandir las capacidades diplomáticas y consulares en los 27, 28 estados. Quisiera hablar en los breves minutos que me quedan de los elementos que mencionaba la doctora Bernal Parra, que me parecieron muy interesantes sobre el mundo laboral. Fíjense cómo a título de institucionalidad, que es de lo que se trata el panel, pasan cosas curiosas en los acuerdos comerciales. Para la institucionalidad europea, el mecanismo de evaluación de los compromisos laborales con Colombia es heredado del TLC con Estados Unidos y es el Plan de Acción Obama-Santos, y es todo lo que se presentó el día 02 de marzo sobre los informes de la Escuela Nacional Sindical. Y ellos, reiteradamente, los europeos, desde la resolución 2628 del Parlamento Europeo, que hace ese seguimiento a esos compromisos, y en el informe 2018, nos lo dicen de una manera muy clara, usted está incumpliendo los compromisos laborales, usted está incumpliendo los compromisos relativos a el tema de la informalidad, ha hecho esfuerzos, pero que solo cubren el 1% de lo que hay que formalizar, usted está incumpliendo la tercerización, todo lo que tiene que ver con tercerización y todo el aspecto de formalizaciones, y pues sigue existiendo una gran limitación a la participación de la sociedad civil. En eso es bueno, y sé que el tiempo no nos lo permite, comparar el modelo del caso peruano. En el caso peruano, la institucionalidad que ellos crearon para la participación de la sociedad civil es mucho más robusta. Sobre esos comentarios, que además se hacen extensivos, pero pues tal vez el tiempo no nos lo permita, a los compromisos con el acuerdo de paz, hay que entender que la institucionalidad del acuerdo entre los dos bloques, entre Perú, Colombia, Ecuador y la Unión Europea, está enmarcado dentro de la institucionalidad europea. Entonces cualquier problema con el Parlamento Europeo y con las instituciones de Maastricht, con las instituciones del Tratado de Lisboa, en la implementación de los compromisos que tenemos con el acuerdo de paz, de esa hoja de ruta de implementación, puede afectar el acuerdo. Y ellos ya lo han dicho, y ellos tienen herramientas para tomar medidas de constricción en la materia. Entonces digamos que hay que ser muy cuidadosos y cautelosos con eso. Pero quisiera referirme simplemente ahora a dos externalidades que pueden tener efectos sobre nuestra
institucionalidad y sobre la eficacia y alcance del acuerdo. Y son dos cosas relativamente recientes y de pronto por eso suenan como a nota de actualidad, pero es importante tenerlas en cuenta. En diciembre pues, del 2020, ya saben que se estableció este acuerdo de protección de inversiones entre la Unión Europea y China. Eso seguramente va a poner sobre cierta tensión las perspectivas de crecimiento de nuestras actividades económicas y de nuestras perspectivas comerciales, porque pues se abre un espacio inmenso en donde justamente los elementos de ese acuerdo son en los que nosotros estamos quedados. Por ejemplo, el posicionamiento de compañías, el acceso de joint ventures, el tema de las inversiones, y es con China, pues que todos sabemos su impacto en la economía mundial. Entonces, es importante ver esa relación de fuerza, de cómo nos puede afectar esa aplicación provisional del acuerdo Europa-China con el nuestro. Y finalmente, una cosa que pasó ayer, digamos ayer, literalmente ayer, y es que por primera vez se vio en el contexto de la pandemia y en su relación con actividades comerciales en últimas, la actuación unilateral de la Unión Europea como bloque, pero también como Estado parte, frente al tema de las vacunas. Y eso habla de un nivel que ya ha mencionado la doctora Solano, que es la gobernanza europea también. La Comisión Europea autorizó a Italia a restringir la salida de unas vacunas que iban destinadas a Australia por el hecho de que la compañía que las produce no había cumplido compromisos con Italia sobre la distribución de vacunas dentro del Estado. Eso nos tiene que hacer un llamado y es acordarnos que las instituciones del acuerdo no son solo las que están en el papel para adentro, los comités, los subcomités, sino que es todo el marco de institucionalidad europea. Entonces la Comisión Europea puede tomar medidas constrictivas, puede tomar medidas de gobierno, puede tomar medidas de emergencia que afecten directamente desde lo político a lo comercial. Este caso es un ejemplo pues, muy importante para el derecho internacional porque tiene que ver con todo el tema del estado de necesidad. Me parece muy diciente y hay que seguirlo. Y muestra cómo un Estado puede decir yo no mando las vacunas y lo valida la Comisión Europea y eso obviamente pues, es un tema que en otros escenarios es un reflejo a una restricción indebida al comercio, pero pues tiene unas razones de necesidad bastante importantes. Con esas brevísimas menciones que tenían que ver con varios puntos adicionales a lo que ya se ha mencionado, dejo hasta ahí por cuestión de tiempo y pues de nuevo reitero mi agradecimiento y felicitación a los organizadores y participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arévalo, por sus reflexiones y consideraciones. En aras de, digamos, cuidar el tiempo tanto de los panelistas como de los asistentes, vamos a hacer una única ronda de preguntas que tenemos preparadas para cada uno de los panelistas. Voy a comenzar entonces con la doctora Natalie Bernal. Y la pregunta para la doctora Natalie Bernal en concreto es, ¿cuáles son las acciones emprendidas por el gobierno de Colombia y la Unión Europea para favorecer el acceso a oportunidades de ingreso y trabajo en los territorios? Muchas gracias, Merly. Como le estábamos hablando, los TLCs le permitieron a Colombia fortalecer mucho más su protección y defensa por los derechos laborales en el territorio. Como les comenté, nosotros tenemos un proyecto de cooperación en el que se fortaleció la inspección rural con el fin de llegar a esos territorios lejanos del territorio colombiano y presentar la oferta laboral del ministerio. Entonces aquí se les presenta, ahí también el ministerio también realiza ferias laborales en las que no solamente se les presentan a las personas y a los trabajadores sus derechos y deberes, sino que también se les orienta frente a los servicios con los que cuenta el ministerio. Por ejemplo, el Servicio Público de Empleo, que da orientación profesional para la inserción laboral de las personas, presta capacitaciones. Tenemos también el Observatorio del SENA, que se ha fortalecido también gracias a estas acciones en el marco de los TLCs, con el fin de garantizar que las personas puedan tener las herramientas prácticas para insertarse en el mercado laboral. También gracias al trabajo que hemos realizado en el marco de los TLCs, se ha fortalecido la lucha contra la informalidad laboral, que sabemos que es un tema muy relevante en nuestro país y quiero resaltar que para finales de la década de 2010
teníamos la informalidad una tasa del 68% y en este momento se encuentra en el 60%, que si bien es alta y debido también a la pandemia subió un poco más. Ha sido un trabajo en el que estamos esforzándonos y en el que la Unión Europea también nos presta ese acompañamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Natalie. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta para el doctor Germán Pardo. Doctor Pardo, ¿considera usted que este tratado tiene el alcance de beneficiar a los municipios PDT y a las zonas futuro? Gracias por la pregunta, doctora Merle. Los PDT o programas de desarrollo con enfoque territorial son creados por el decreto 893 de 2017 como instrumentos especiales de planificación y gestión que tienen como objeto estabilizar y transformar territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren estos 170 municipios. Las zonas de futuro, que es el otro mecanismo que existe ahí, está creado por la ley 1941 del 2018 y básicamente se refiere a una estrategia civil de intervención y focalización de programas y planes y recursos estatales en territorios que requieren una acción unificada, interagencial, coordinada, sostenida e integral del Estado. Viendo el momento en que se crearon este tipo de figuras para el beneficio de varios municipios dentro del país, pues es claro que el acuerdo como tal no los contemplaba. El acuerdo pues es anterior, pero sin embargo, como tiene muchas instituciones o mucha institucionalidad en materia de derechos humanos, en materia de derechos laborales, etcétera, uno podría decir que puede extender muchos de los beneficios si se cumplen con todas las pautas del acuerdo. Ya lo decía mi antecesora, la doctora Natalie, de pronto ese acuerdo nos ha ayudado a fortalecer el tema laboral, el tema de pronto de respeto a los derechos humanos, etcétera. Desde esa perspectiva, el acuerdo pues puede ayudar. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Pardo. Y vamos a continuar con la siguiente pregunta para el doctor Walter Arévalo. La pregunta, doctor Arévalo, es: ¿cómo desde la academia podemos aunar esfuerzos que redunden en beneficios para los estudiantes que pertenecen a las rutas de emprendimiento de las instituciones de educación superior? Muchas gracias por la pregunta y creo que además es una pregunta sobre la cual el doctor Pardo ya había hecho una alusión muy cierta y muy necesaria sobre la deuda de difusión del conocimiento en la materia. Justamente pues la Universidad del Rosario recientemente se involucró en unas iniciativas propuestas por la misma Comisión Europea, como es la red Jean Monnet, que justamente lo que está tratando de establecer es una serie de observatorios para distintos fenómenos europeos, como los acuerdos de inversiones, entre muchos otros temas de la realidad europea. Sin duda alguna, hay que, para lograr una verdadera inserción de la academia y de si se quiere, de la sociedad civil en estos temas, funciona mucho la teoría del viajero y es realmente promover estancias de investigación, promover pasantías, buscar insertar a los colombianos en los escenarios europeos para saber cómo piensan, cómo trabajan y qué necesitan y cómo nos ven, y volver, también el retorno es muy importante, no solo irse, sino retornar a traer ese know-how para poder instalar aquí pues esas visiones y esos diálogos. En la Universidad de Rosario, digamos que es muy activa en eso, pero pues en general a la academia pues nos falta mucho por trabajar. Creo que el fenómeno de los observatorios y el fenómeno de las revistas sobre la actividad del mundo europeo en esto es muy importante, pero pues hay que, por supuesto, profundizarlo. Y además la academia tiene que hacerse mucho más parte de los comités y de los diálogos con la sociedad civil. No puede ser un asunto meramente gremial, meramente sindical, sino que, digamos, la academia, por ejemplo, con este tipo de reportes, tiene que hacer parte de las reuniones anuales, tiene que presentársele a las embajadas, no solo a la delegación europea, sino a las embajadas de cada estado parte, con opciones, con propuestas, y no esperar a que nos pregunten, que esa es una falla usual de la academia, que es que, digamos, espera a que le pregunten. Muchas veces es mejor salir a decir, mire,
tocar la puerta de las embajadas y decirles tenemos estas propuestas. Gracias, profesor Walter, por su intervención. Bueno, pues con esta última intervención damos por finalizado este panel. Muchísimas gracias a todos los panelistas invitados por su trabajo, sus reflexiones. Creo que han sido muy útiles para todo este evento y para las reflexiones finales que van a hacer. A todos los asistentes a este panel, muchísimas gracias.